Bueno, muy buenas noches, apreciados aprendices. A continuación vamos a abordar las temáticas correspondientes a la evidencia número 2 y con ello pues el resultado de aprendizaje que conlleva esta en la competencia de comunicación. Entonces, en primera instancia vamos a ver lo que es el informe. Hasta ahí estamos viendo la diapositiva de estructura del informe, ¿cierto? Sí, sí, señora. Bueno, entonces, tener en cuenta que todo informe tiene la siguiente estructura: una portada, un índice, una introducción, desarrollo, conclusiones del informe, anexos y bibliografía y recomendaciones. Bueno, entonces, hay tipos de informe teniendo en cuenta pues lo que queramos valorar, exponer o demostrar. En este caso tenemos el informe expositivo que relata de manera objetiva un tema y es el que vamos a abordar en esta evidencia número 2. El valorativo, cuando ya analiza los hechos, tiene recomendaciones y conclusiones, cuando ya pues vamos a analizar si los equipos de nuestra empresa funcionan, si hay algunos aspectos o no que funcionan en cierto departamento o área a nivel empresarial, y el demostrativo que refleja una prueba de los hechos en caso de auditoría externa, cuando ya debemos mostrar todo el reporte específicamente objetivo y bien estructurado para que seamos nosotros aprobados por calidad y en caso de que tengamos esa auditoría podamos subir en cuestión de calidad. Pero entonces aquí vamos a abordar en esta evidencia el informe expositivo. Bueno, tener en cuenta que la estructura de todo informe contiene una introducción, es decir, el propósito o intención del tema que voy a abordar, el desarrollo donde presentamos de manera escrita los datos evaluados en el informe, y aquí me detengo a decir que hay que utilizar unas técnicas de recopilación de la información y unas evidencias. ¿Cómo puede ser? Ahorita más adelante vamos a ver qué técnicas me sirven para recolectar información precisa. Entonces aquí en el desarrollo presento evidencias respectivas de la recolección de esas técnicas de información. Bueno, en las conclusiones pues presento los datos obtenidos en el punto anterior, donde establezco algunas decisiones que deben tomarse a futuro, y en este caso ahí puedo colocar unas recomendaciones y omitir las recomendaciones. Establezco unas conclusiones finales y ahí coloco las recomendaciones, o hago las conclusiones generales y puedo colocar por aparte las recomendaciones o sugerencias respecto al tema. Bien, eso en cuanto a la estructura que debe contener el informe. Ahora vamos a recordar algunos elementos que vimos en la formación pasada sobre la comunicación asertiva, ¿cierto? Lo que es la comunicación asertiva, porque esta es la evidencia de creación de contenidos comunicativos. Vamos a recordar, hacer ahí un rechazo, un recorderis. Ahí estamos viendo título, creación de contenidos comunicativos, ¿sí? Profe, perdón, yo no veo, en la diapositiva está mostrando conclusiones y recomendaciones. Yo no sé si los compañeros tienen otra presentación, Bueno. porque yo estoy viendo conclusiones y recomendaciones, no veo lo que usted está comentando. Muchas gracias. Listo, ya había cambiado diapositiva, entonces voy a volverle a dar, ahora sí. Listo, sí, creación de contenidos comunicativos. Bueno, recordemos la importancia de comunicarnos asertivamente, tanto de manera oral como escrita. Y en la formación pasada abordamos un poco el concepto donde decíamos que el comunicarnos asertivamente es saber decir o expresar las cosas de manera tolerante, honesta, respetuosa, estableciendo un nivel de confianza. Veamos aquí que en este concepto aparece como la habilidad que tenemos los seres humanos para comunicar, transmitir y recibir mensajes, ideas, sentimientos, creencias, posturas u opiniones propias o ajenas de manera honesta, clara, oportuna, respetuosa de un tema o situación en particular en los diferentes contextos de la vida.
Por lo tanto, desarrollar esta actividad de aprendizaje implica un proceso escritural. Ya hablando a nivel escritural, debemos tener en cuenta varias habilidades en el momento de comunicarnos, como lo son la estructura gramatical, la semiótica, que es, bueno, ya vamos a ver que es la ciencia que se dedica o parte de la lingüística que se dedica al estudio de los signos, tener en cuenta la cohesión y la coherencia léxica en la producción de todo tipo de textos. Esto es para recordar un poco lo que vimos en la formación pasada y que es muy importante en esta evidencia. Dentro de los estilos de comunicación vimos 3, que son el pasivo, el asertivo y el agresivo, y que el punto de equilibrio es ser asertivo, donde me priorizo yo, priorizo a los demás y sé expresar las cosas de manera correcta. Bueno, entonces, retornemos aquí nuevamente el concepto, retomemos el concepto de semiótica. Según lo que dice el diccionario filosófico del 1965, es la disciplina que se ocupa del estudio comparativo de los sistemas de signos, es decir, el signo como tal, de los sistemas de señalización más sencillos hasta los lenguajes naturales y los lenguajes formalizados de la ciencia, es decir, de lo más complejo a lo más particular. Y aquí tenemos un concepto clave que es la importancia del uso de los signos. Según la Real Academia Española, estas son marcas gráficas que me ayudan a realizar de manera correcta los textos escritos, la producción textual, con el fin de que la lectura y la interpretación se realice de manera correcta. Cada uno de ellos tiene una función propia y uso de esos usos establecidos por invención pues ayudan a que el mensaje sea interpretado de manera correcta. En este sentido, conlleva una buena interpretación del texto escrito y también a que la lectura pues se realice de manera entendible o comprensible para el receptor. Entonces, tener en cuenta, primero que vimos concepto del informe, la estructura como tal, la semiótica y el uso de los signos. Bueno, y tener en cuenta lo que es comunicarnos asertivamente, porque todo eso hace parte de esta evidencia. Bien, ahora abordemos lo que son los conectores. En la redacción escrita o en la producción textual es importante utilizar palabras que me ayudan a conectar ideas, a relacionar un párrafo con otro y de la misma manera también a finalizar, a concluir, a abrir un párrafo, un segundo párrafo, a organizar párrafo por párrafo y para eso usamos algunas palabras claves. Por ejemplo, tipos de conectores y sus funciones. ¿Por qué? Ya que, debido a, precisa la causa de una situación, por eso, así que, por lo tanto. En cuanto a consecuencia, bueno, aquí hay unos y, ni, tampoco, u, y un, elementos similares o un. Hay muchos más. Tengo un material completo del uso de los conectores que les voy a compartir una vez esto descargue la grabación y les voy a colocar dentro, después de la grabación, archivos adjuntos para que puedan utilizar los conectores. Estos, como lo acabo de decir, para iniciar, para concluir, para ordenar de manera estructurada párrafo a párrafo las ideas, para continuar una idea, para refutarla, sin embargo, no obstante, ahora bien, para concluir finalmente, en sentido contrario, todos estos conectores para que lo podamos usar. Estudiar el uso de los signos en el componente relacionando del material guía. Bueno, ahí está lo que es el uso de la coma, el uso del punto y coma, el uso del punto, ¿qué otro? Los dos puntos son como los signos que están ahí, que podemos revisar ese material. Y teniendo en cuenta eso, vamos a hacer unos ejercicios. Bueno, aquí ya están. Bueno, hay unos ejercicios que también les voy a plantear. Pasemos ahora a las técnicas para registrar la información. Bien, entonces,
Para detallar en la parte del informe, en el desarrollo, es importante tener en cuenta unas técnicas que me ayudarán a registrar la información oportuna del tema que estoy dando a conocer. Y para ello, pues existen unos instrumentos claves en esa recolección de la información. Entonces tenemos aquí la entrevista estructurada o semiestructurada. Cuando hablamos de entrevista estructurada se refiere a aquella que está organizada, que está previamente realizada por el entrevistador, ¿cierto? Y el entrevistado es a quien entrevisto, entonces con unas preguntas ya definidas, porque ya conozco previamente al entrevistado, ya me he relacionado con él, ya sé qué es lo que voy a preguntar específicamente y realizo las preguntas de manera ya organizada. Y en la semiestructurada, pues puede ser un diálogo también informal y algunas preguntas que ya tenga como previamente seleccionadas, pero también se puede prestar para interactuar y pues agregar o añadir otro tipo de preguntas. Bien, ahora hablamos de las encuestas, donde presentamos ítems de selección a las personas sobre un determinado tema, su postura frente a o para evaluar, ¿cierto? También las usamos para evaluar determinados procesos, ya sea a nivel laboral, a nivel de investigación. Entonces ya sabemos qué tipo de preguntas irían con selección de respuesta. Entonces sí, a veces, algunas veces. ¿Es usted una persona asertiva? Sí, algunas veces. No, soy totalmente agresivo. Entonces, bueno, si queremos un determinado tema, encuestar a las personas, entonces organizamos con selección de preguntas, la pregunta y las respuestas. Bueno, otra técnica para registrar la información es la observación. Entonces esta pues no necesita mucha preparación previa. Podría ser una lista de observación, si lo deseo también, o realizar un diario de campo, tener un diario de campo, registrar lo que estoy observando. Para hacerlo es más cualitativo, más que cuantitativo, es como recoger la información de manera cualitativa. Y a manera de escritura a través del informe lo puedo presentar en la observación. Bien, estas son las técnicas que utilizamos para registrar esa información. Bueno, entonces ya tenemos el primer concepto, que es el informe, el uso de los signos, teniendo en cuenta comunicarnos asertivamente, ya sea de manera escrita, las técnicas para registrar información y estructurar lo que es el informe, sobre todo en la etapa de desarrollo. Bueno, ahora existen herramientas para organizar esa información. Entonces, tenemos aquí organizadores gráficos, también gráficos estadísticos y podemos usar, bueno, en el caso de la observación puede usarse más bien con mapas cognitivos, porque es algo cualitativo. Ya en el caso de las encuestas, puedo utilizar gráficos estadísticos, diagrama circular, de barras, pictogramas también para registrar la información porque ya es más cuantitativa. Cuando hablamos de los diagramas, pues tenemos como paso a paso, una idea se conecta con otra. Los diagramas de hecho pues trabajan mucho el pensamiento algorítmico, es decir, el paso a paso. En los mapas cognitivos partimos de una idea central y alrededor pues ideas secundarias con respecto al tema, ideas principales y también secundarias respecto a ese tema. Y en los gráficos estadísticos los usamos, reitero, para organizar información cuantitativa. Hablamos de cuantitativa, es decir, de aspectos que usan más bien el valor numérico. Bien, hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes. Por aquí no, señora. Bueno, porque después entonces hago yo las preguntas, a ver si vamos bien. ¿Listo?
al final hago yo el feedback con preguntas a ver si vamos bien. Listo. Bueno. Listo. En la evidencia número 2, ahora vamos a lo que es la creación de contenidos a través de la estructura de un informe. Entonces recordemos que todo informe lleva su portada y su índice. La portada, pues ya sabemos que estructura el tema, ¿cierto? El instructor, el aprendiz, de dónde es, la fecha al final, y se estructura pues en portada. Luego viene el índice donde presentamos paso a paso, digámoslo así, los ítems que aborda el informe. ¿Sí? Ya les voy a mostrar un archivo que tengo donde está estructurado también esto a manera de normativa APA, esto de lo que les estoy hablando. Las palabras claves por lo menos son 5 respecto al contexto del informe, es decir, las palabras más usadas en el contexto del tema que escogí. Entonces, retomemos el tema de la inteligencia artificial. Bueno, pues está muy de moda el tema, pero no quiere decir que sea ese. Entonces, conceptos o palabras clave. Entonces, ChatGPT, inteligencia artificial, pensamiento artificial, ¿qué otros conceptos? Tecnología, pueden ser usados como palabras claves. Hay que ver que las palabras claves no se definen, simplemente se enuncian en el informe o en un trabajo escrito. Y las podemos colocar, esas palabras claves, después de la introducción, puede colocarse ahí palabras claves, o al inicio palabras claves y luego la introducción. Bueno, en la formación pasada también vimos algo de las estructuras de los tipos de textos, tanto científicos como los textos narrativos. Y hay que ver que el informe, pues aquí es un texto un poco más, un poco más científico, porque pues utilizamos referencias para abordar un tema. Entonces, en la introducción, como lo vimos anteriormente, describa el tipo de texto, el tema abordado y su importancia. Entonces, el tipo de texto que estamos usando aquí, pues es objetivo, ¿no? Estamos usando el informe. El tema abordado, la inteligencia artificial. Mediante el presente informe abordaremos el tema de la inteligencia artificial y sus desventajas o sus desventajas en el campo laboral. Y resaltamos la importancia. Entonces, pues, si hay necesidad de usar fuentes bibliográficas para continuar y seguir redactando, pues lo hacemos, copiamos, pegamos, pero también referenciamos por la normativa APA y damos a conocer también nuestro punto de vista respecto al tema. En el desarrollo ya exponemos la problemática, bueno, la inteligencia artificial, la problemática sería sus desventajas en la desaparición de los empleos. Entonces ahí podríamos citar algunos ejemplos de empleos que han desaparecido, ¿cierto? Presentando argumentos relevantes. Ya vimos la argumentación y los tipos de argumentos que podemos usar, datos estadísticos o hechos que señalen lo que estoy diciendo con bases. Ahora, para que sea un informe debo presentar. Profe, disculpe. Señora. Es que las diapositivas, uno se está corriendo diapositivas porque no se ven. Con ustedes no sé por qué, la verdad lo hice ahorita con los aprendices y sí me pasan las diapositivas, voy pasando y ellas van pasando. Ahí iba en herramientas para organizar la información y luego viene la siguiente, que es estructura del informe. ¿Sí lo están viendo? Sí, bueno, yo tengo una pregunta, recuerden que interrumpo un rato aquí. Quiero salir de duda. El guión que nos toca realizar es que ya yo lo hice, igualmente no me faltó el video que ya hice tomas. Mañana lo voy a editar
con respecto al informe escrito, ¿hay que hacerlo con esa estructura que usted está diciendo o simplemente hacer un guión? No, la primera evidencia es simplemente el guión, la estructura del tipo de texto, porque escogió ese texto. Esta es la Ah, evidencia número 2. Ya ok, esta es más estructurada. excelente. Ahora, ya que mencionaste la evidencia 1, si quisiera abordar la misma problemática, lo puedo hacer, pero a manera de informe. O sea, lo que hice en la evidencia 1, puedo abordarlo aquí a manera de informe, exponiéndolo como problemática. Puede ser la misma. Pero entonces aquí en el informe tener en cuenta en el desarrollo, ya, bueno, argumento, ya vimos los tipos de argumentos sobre lo que estoy sustentando y tener en cuenta que voy a recolectar. ¿Qué voy a recolectar? Con esas herramientas de información, herramientas para recolectar información, voy a presentar algunos gráficos y elementos que consideren necesarios. Entonces, aquí sugieren como aplicar los instrumentos, pero si nos da el tiempo de aplicarlos y ustedes elaborar, bueno, algunas encuestas o alguna entrevista y presentar como un gráfico respecto a eso. O si lo estamos investigando, podríamos buscar también en internet, pues hay muchas, digámoslo así, investigaciones a favor de lo que estoy hablando de la inteligencia artificial y las desventajas en el campo laboral, y puede hacer que hayan diagramas de barras o de tortas o que haya, alguna información o datos que apoyen lo que estoy sustentando. Eso va en el desarrollo, se deben colocar dentro de esta evidencia. Tener en cuenta el uso de la normativa APA. Ya les voy a mostrar los tipos de citas que podemos colocar en un trabajo, porque recordemos que si yo llego y copio y pego el punto de vista de alguien como si fuera el mío, pues eso se llama plagio y eso pues es un delito. Entonces, la idea es citarlo haciendo con la normativa APA, presentar los gráficos y demás, y si es necesario también referenciar de dónde los tomé, tomado de dónde, porque los gráficos, las imágenes también llevan normativa APA. Es importante que en el desarrollo presente la postura frente a la problemática. Entonces, si estoy a favor o en contra de la inteligencia artificial, es importante que logre ver mi postura a favor o en contra. Revisen muy bien la parte de la coherencia y la cohesión léxica. Para ello tengan en cuenta el uso de los conectores. Les voy a enviar un material para que puedan usarlos. Utilizar adecuadamente los signos de puntuación, interrogación, admiración y acentuación. Esto en cuanto a la introducción y el desarrollo. Vamos ahora finalmente a las conclusiones, donde presento, ¿cierto? Luego de haber realizado la investigación, hablamos de investigación, ya sea, realizar una investigación sería un proceso larguito, realizar una investigación. La investigación puede ser vía internet, o sí, algunos, he visto evidencias y algunos me han presentado que sí, que aplicaron algunas encuestas, como en el trabajo, y eso les sirvió como de soporte para apoyar el tema que están hablando, en el caso de un tema en específico, y presentaron el tipo de encuesta y hicieron una gráfica. O lo podemos consultar, porque en internet pues hay material ya de, digámoslo así, investigativo, donde ya están los resultados y podemos usarlo para sustentar nuestro informe. Perdón. Bueno, entonces, después de presentar, en las conclusiones, debe quedar claro, luego de haber realizado la investigación, que concluyo del tema. Si hay algunas recomendaciones respecto a ello, también lo puedo colocar en las conclusiones, de que sí, la inteligencia artificial tiene pues, muchas ventajas, pero a su vez esto genera déficit de empleo de algunas profesiones en particular. Puedo colocarlos como conclusión final.
Bibliografía, tener presente que como cité norma APA, pues debo ir colocando qué páginas utilicé para colocarlas como referencia bibliográfica. Entonces, les sugiero que vayan copiando y pegando y al final ponen ahí, bibliografía no es copiar y pegar los enlaces y ya no. Hay una estructura para hacer la bibliografía según la normativa APA. Para ello vamos a revisar el componente formativo escribiendo. Sin embargo, pues aquí vamos a hacer como un brechazo para que ustedes conozcan algo de los tipos de citas que usamos en la normativa APA y cómo hacer la bibliografía. Les voy a anexar a la grabación de hoy de la clase los conectores y vamos a grabar también, y vamos a juntar también esto, el material que tengo normativa APA de un taller que hice. Y bueno, tengo dos materiales que quisiera. Entonces, bueno, aquí hay posibles problemáticas. Vamos a abordar estas preguntas para poder abordar lo que queramos en el, perdón, aquí me pasé. Entonces, posibles problemáticas, ¿cuáles son los principales problemas de comunicación en una empresa? Bueno, en el campo de comunicación, influencia negativa de las redes sociales en los problemas de comunicación. Bueno, aquí todo lo abordamos desde la comunicación, pero puede ser otra temática como tal. Principales consecuencias del uso del WhatsApp para transmitir información en una empresa. Podrían ser preguntas para generar problemáticas. Pero como les digo y les insisto, ustedes pueden abordar otro tipo de problemáticas. O si la que retomaron para hacer el video lo podrían transformar y ya pues organizar más a manera de informe. Tengan en cuenta que un informe no es copiar y pegar de internet, no es un informe respecto al tema y ya, no. Eso copiar y pegar no es, hay que redactar, que se vea la redacción, que se vea la investigación, que se vean los resultados, que se vean las conclusiones, porque muchas veces llegan y copian y entonces copian y pegan párrafos y arman ahí, ya eso no es un informe. Bueno, después de esto, bueno, las normas APA, componente escribiendo, está la fuente, qué tipo de letra usar, el espaciado, por lo general usamos 1,5, el interlineado. La alineación, pues aquí en la normativa APA no se justifica, simplemente se alinea a la izquierda, como se escribe, pues no hay necesidad de justificar. Tener en cuenta la sangría, bueno, por lo general las márgenes son de 2,54, está aquí, pero por lo general yo siempre pongo el 2,5. Los números de página, pues también se colocan y la bibliografía. Bueno, vamos a revisar ahora lo que les vengo hablando de la normativa APA. Listo. Y vamos a hacer un ejercicio. Y vamos a hacer un ejercicio de... Bueno, hasta aquí dudas, preguntas, sugerencias, comentarios. ¿O vamos bien? ¿Vamos bien? Bueno, ahora vamos a mirar un poco de la normativa APA. Aquí estamos viendo el documento. Sí, señora. Sí, señora. Muchas gracias. Después de la portada vamos a colocar la tabla de contenido, de acuerdo a lo que lleva el informe. Entonces, concepto de inteligencia artificial, instrumentos de recolección de información, argumentos a favor o en contra, anexos, bibliografía, recomendaciones, conclusiones.
Eso un lo demonito? colocamos en los Sí, es temas. lindo. Nunca había visto un demonio lindo. Colocamos los temas y después lo organizamos en la tabla de contenido. Esta tabla de contenido, perdón, ¿hay alguien hablando ahí? La tabla de contenido, esto se puede hacer directamente desde Word, pues es en Word y Word la organiza con la numeración de página, ¿cierto? Esta la podemos organizar referencias y tabla de contenido y vamos organizando qué tipo de tabla queremos. De acuerdo a los subtítulos organizamos por niveles y ella misma automáticamente se estructura. Bueno, entonces aquí ya hablando un poco de las citas, este material lo voy a adjuntar. En el tipo de citas hay que ver que tenemos citas de parafraseo parentética. Parafrasear, es decir, con mis palabras, el concepto de los autores. Entonces aquí es con mis palabras lo que leí el concepto y lo transcribo, pero eso no fue dicho por mí, sino que parafraseé, es decir, en otras palabras dije lo que dicen esos autores. Entonces escribo con mis palabras y entre paréntesis Guerrero y Vázquez 2017, o bueno, de acuerdo a donde haya sacado del artículo o donde haya sacado el año. Cita de parafraseo narrativa, entonces aquí parafrasear, pero cuando dice narrativa, es decir, con respecto a, en este aspecto, en sentido contrario, o sea, yo entro narrando y después Guerrero y Vázquez afirman que, bueno, y ahí coloco lo que ellos dicen. Para eso se citan antes y se coloca entre paréntesis. Hay otros tipos de citas, cita literal, parentética de menos de 40 palabras. En este aspecto, 2 puntos, entre comillas, coloco tal cual lo que dice el autor o los autores, y entre paréntesis Guerrero y Vázquez, el año, y aquí se pone la página. ¿Dónde pueden buscar información por lo general? En Google Academic o Scholar aparece mucha información de texto científico, entonces buscan investigación acerca de y colocan de qué tema y en PDF sale mucha información que sean netamente académicos. En Google Academic pueden buscar esto, que sea información un poco más a nivel de textos científicos. Cita literal narrativa de menos de 40 palabras, entonces aparece en este trabajo, se toma el punto de vista de los autores, cuáles, en el paréntesis del año y 2 puntos y escribo tal cual la opinión de los autores. Cita literal parentética de menos de 40 palabras, entonces aquí colocamos esto, qué dicen los autores, lo copio tal cual, pero esta cita tiene más de 40 palabras, entonces se coloca los autores al final. Bueno, aquí está dice ver figura porque hay una figura que añade pues lo que está diciendo. Al final se coloca entre paréntesis los autores separado por coma y la página. Tenemos la cita literal narrativa de más de 40 palabras. Entonces, literal narrativa, entonces primero narro como parte de las relaciones de poder con diferencias entre géneros, vale la pena mencionar los planteamientos de Guerrero y Vázquez. Y ahí sí, 2 puntos y coloco todo lo que ellos dicen. Como es larga, al final coloco la página. Página entre paréntesis. Bueno, cuando vamos a referenciar tablas, importante nota, datos obtenidos de la FIFA, de dónde, de qué es, ¿cierto? Si son figuras, colocamos una nota que es lo que describe la figura y la fuente de archivo de qué año.
Bibliografía, entonces tener en cuenta que van los autores. Esta se puede hacer manual o esto también se puede hacer aquí en bibliografía, aquí en la opción de bibliografía para ir colocando. O de manera manual la podemos hacer. Los autores, el año, el libro o el texto de donde haya sacado, o la revista de donde lo saqué, el nombre, luego va la ciudad y luego va de qué universidad, universidad. Bueno, entonces esto también les voy a enviar un material más detallado para lo de la bibliografía. La bibliografía se puede hacer, insisto, también de manera pues manual, lo pueden hacer. Tener en cuenta de dónde la sacaron, porque ahí esto, bueno, esta es la estructura general que debe tener siempre la bibliografía, la que estoy mostrando. Listo, chicos, hasta el momento. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, personalmente no tengo nada, todo bien, claro, está muy conciso. Pero nos va a enviar, ¿cierto? El informe de normas APA, ¿cierto? Sí, sí, señora. Ahí como para que lo vean más detalladito, Correcto, pues en muchísimas- caso de que quieran, sobre todo para lo de las citas. Sí, 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 Lo de muy las importante. citas, lo que le acabo de mostrar, y para la bibliografía. Eso sí, la normativa APA sí o sí, bueno, tiene la tabla de contenido. El tipo de letra, pues ya saben que puede ser, siempre se usa para la normativa APA, Calabri o Times, también número 12. Interlineado, pues por lo general usa 2 o 1,5 también, 1,5 también está bien. Esa es la pregunta que le iba a hacer. Uno puede trabajar 1.5 porque yo veo como que mucho espacio entre Sí, doble, sí, sí. y no me gusta el Exacto. cómo se ve, se le pierde Sí, la exacto. estructura, no sé. Se ve demasiado espacio, Sí. entonces No, y uno 1,5 quiere está como bien. que aportar más y entonces el trabajo se ve largo y a la postre no hay nada porque es doble lineado y se pierde hasta mucho contenido que uno quiere agregar al trabajo. Exacto, se pierde y se ve demasiado extenso y lo que dice en realidad no es nada lo que tiene. 1,5 estaría bien. Bueno, las márgenes ya sabemos 2,5. La bibliografía, lo que debe tener, bueno, vayan copiando y pegando las páginas web, los artículos bueno, científicos, las investigaciones de donde han sacado la información, van copiando y pegando para que después puedan estructurar la bibliografía. No vaya a ser que después se les olvide y no tengan bibliografía. Y pues claro que colocar el índice también al final. Bueno, bueno, ¿qué más aquí abordar? Pues eso sería como lo básico de esta evidencia. Tenemos exactamente 8 días. Como les digo, puede ser que logren aplicar algunos instrumentos o si buscamos la información de internet, seleccionamos pues información precisa, ¿no? De la situación problema a presentar y de ahí pues presentamos todos los datos y todos los diagramas y todo pues teniendo en cuenta investigaciones ya hechas y copiamos y pegamos y obviamente pues referenciamos por la normativa APA porque esas diagramas y esas gráficas no las hicimos nosotros. Entonces Bueno, ahí esto la actividad es hacer un trabajo aplicando esas normas que usted nos explicó ahora, exacto, porque sí, no importa el tipo de trabajo. exacto. Si Muchísimas quieren gracias. abordar la misma problemática, podría ser esa problemática o si por ende quisieran abordar otro tema, pues también lo pueden hacer. Con mucho gusto también está amplio ahí a lo que quieran hacer. Señora, ¿alguien iba a hablar? Buenas noches. Profe, usted está proyectando la diapositiva. No, señora. Ah, El último archivo que les mostré es un archivo en Word. ¿Sí lo vieron?
No, señora. Bueno, Sí, aquí señora, por entonces, aquí está. No, sí, sí. No, sí, sí, yo sí vi el archivo Word, Yo las vi unas normas páginas. APA, las ese normas era el APA. archivo. Es que este es el archivo de la normativa APA, este era el que le mostraba. Y ahí está Ah, la cómo estructura, sí. colocar las citas. En caso de tablas también, si de dónde las tomamos, colocarlas ahí, o si son gráficas tomadas de internet hay que citar, porque pues eso no es de nosotros, no nos pertenece. Y la bibliografía, aquí está como, ya con un ejemplo conciso, cómo citar las citas. Creo que alguien más iba a preguntar o hablar alguito, no sé. Sino para hacer, bueno, entonces voy haciendo preguntas y ya al final vamos a hacer un ejercicio de uso de los signos de puntuación. Bueno, ¿qué es lo que debemos presentar el 28? ¿Qué es lo que debemos presentar? El informe. Ok, la estructura de un informe. ¿De qué tema debemos presentar el informe? Libre o con el que venimos trabajando en el primer taller. Exactamente, muy bien. Exacto, otra problemática. ¿Qué es lo que diferencia un informe de los demás tipos de textos que debe tener un informe? Introducción, desarrollo, portada. Bueno, esa es la estructura. Y en el desarrollo algo que caracteriza el informe es la recolección de qué? De información. Ok, instrumentos de recolección de la información, ¿cierto? Entonces, pictogramas, mapas, organizadores gráficos, diagramas, podemos colocar en el desarrollo. Bien. Cuando vamos a escribir ideas que no corresponden a mí, ¿qué debo citar? El autor dependiendo de la cita. Ok, dependiendo de la cita. Y para ello hay varios tipos de citas, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta cómo lo voy a redactar, si es parafrasear, si es literal, si es menos de 40 palabras, bueno, tener en cuenta cómo la voy a redactar y qué tipo de cita es para poder citar la normativa APA. Ok, muy bien. Bueno, aspectos de coherencia, cohesión, del léxico, importante revisar una y otra vez lo que se escribe. Para enriquecer la redacción textual o la producción textual es necesario utilizar, ¿qué debo utilizar además de pues un léxico elaborado? Para conectar ideas, para iniciar ideas, para finalizar una idea, para concluir, ¿qué debo usar? ¿El uso de qué? Conectores, ¿no? Muy bien. El uso de conectores. Entonces, tener en cuenta que para iniciar una idea, entonces
con el objetivo de, para introducir el presente informe. Para iniciar en primera instancia, se pueden usar este tipo de conectores. Para finalizar una idea, entonces finalmente, para concluir, a partir de, dado las anteriores, en la anterior información, podemos utilizar este tipo de conectores. Eso hace que la redacción, la producción textual sea un poco más enriquecida en el momento de la escritura. Listo, ya hice las preguntas. ¿Quedó algo por fuera? Bueno, creo que está como clarito la información. Bueno, vamos a hacer un último ejercicio. Y ahí sí, pues, todos vamos a participar. Teniendo en cuenta el uso de la coma, el punto y coma, y el uso de los puntos. Aquí se está viendo la diapositiva, ¿sí? Sí, señor. Sí, señora. Bueno, tenemos 5 minutos para hacer los ejercicios del uso de los signos de puntuación y ya pues vamos a escoger al azar quién pueda resolver cada uno de los ejercicios o por de participar. Entonces 5 minutos para colocarle a estas frases comas y puntos y comas donde hagan falta. Listo, finish. Vamos entonces a compartir cómo quedarían los ejercicios. ¿Alguien que quiera hacer el primer ejercicio?
¿Te escriben el mensaje, el mensaje o algo así? Yo ¿Qué le uso Buenas de? explico el noches, primero. instructora. Sí, Le señora. explico el primero. Pues creo que en la primera línea va, lloró, coma, gritó, coma, se tiró por el suelo. Mm, Allí va punto y coma, coma, después se por el suelo, punto y coma. sí, ahí tengo la duda si es punto y Sí, coma o punto y coma, coma. porque Punto sigue hablando seguido. después. No fue posible calmarla. Allí punto y coma y punto al final. Muy bien. Ah, ok. Usamos la coma para separar elementos de Sí. una numeración y ella hizo varias cosas, ¿no? Pues se ve que es una mujer porque dice calmarla, entonces hizo varios Sí. elementos. Y cuando enuncia otra frase con Punto y relación coma. a la anterior, ahí colocamos el punto y coma. Nos Y fue termina, imposible. y termina en un punto, calmarla, punto. Exacto. Luego punto Ok. final. Oración. Bien. Vamos al siguiente ejercicio que está un poquito más enredado. Un trabalenguas completo. ¿Listo? ¿Quién se anima? Ay, se me fue la... ¿Quién se anima? Bueno, la hacemos entre todos. La madre dispuso que nadie entrara ni saliera, punto y coma. Que Bien. sus hijas permanecieran haciendo labor sin hablar con nadie, punto. Es que ahí sigue. Prohibió hablar con voz alta, arrancó el cable. Coma. Prohibió Ujú. hablar con voz alta, coma. Arrancó No, el cable de la televisión para evitar la tentación de ponerla y ella misma se enlutó de pies a cabeza, punto. Bueno, aquí fue donde prohibió hablar en voz alta. Aquí dijimos, coma, o inclusive como son varios elementos de una numeración ahí, podríamos usar de oraciones que conectan una con la otra y son diferentes. Podría ser el punto y coma. Arrancó el cable de la televisión para evitar la tentación de ponerla. Y ella misma se enlutó de pies a cabeza, punto. ¿Alguien tiene otra variación del ejercicio? Vamos colocando los signos. sí, yo le explicaría que ahí donde, sin hablar con nadie, un punto y empezaríamos como tema sobre el mismo T de mayúscula. Prohibió hablar en voz alta, coma, arrancó el cable de la televisión para evitar la tentación de ponerla y ella misma se enlutó de pies a cabeza. O sea, allí me gustaría que prohibió como que empezara con mayúscula porque para darle sentido a esa nueva oración que hay allí. Ok, ahí podríamos usar uso del punto y mayúscula. Es Pero correcto. en el ejercicio está solo con comas y puntos y comas. Ujú. Pero sí podría usarse el punto para enlazar y darle más sentido a la frase. Y tenemos Correcto, es lo que estoy viendo allí, sí, así es. exactamente. Y al final, punto final para terminar. Punto final. Y pongamos los puntos y comas.
Bien, vamos al último ejercicio. Ay, perdón, me salté. Cada verano, En el último ejercicio, Coma. cada verano, con una tormenta suele inundar Una estos tormenta campos, suele. punto y coma. Punto El y resto coma. del año, coma, el resto del año están completamente secos. O sea, cada verano, coma, una tormenta suele inundar estos campos, punto y coma. Punto y coma. El resto del año están completamente secos. Así. Punto. exacto. Punto. Muy bien. Y si pusiéramos la coma en una tormenta aquí en suele, omitiríamos ahí, ¿cierto? Mejor Sí, antes sí, de... no le veo, porque se Ujú, está hablando del verano. Cada sí, verano se está hablando del verano. exacto. Y explicamos que la tormenta es la que inunda los campos, una coma explicativa. Es correcto. Bueno, vamos a los últimos ejercicios, al siguiente ejercicio. Bueno, ahí ya nos quedó este. Las siguientes frases están escritas sin puntos y sin comas. Ponlos donde hagan falta, listo. Entonces, ahí rápidamente vamos a leerlos y vamos a hacer los ejercicios. Nuevamente socializamos. Listo, finish. Esos están más corticos. Bien, una noche cuando las calles estaban desiertas, porque ahí dice desierta, las calles estaban desiertas, se oyó una explosión. ¿Dónde va la coma y dónde el punto? Una noche, coma, cuando las calles estaban desiertas, coma, se oyó una explosión. Punto. ¿Todos de acuerdo? Yo sí, señora. Sí, sí, profe. Yo no quería intervenir porque para que los demás compañeros intervengan, pero sí, así es. Bien. Punto al final. Listo, siguiente ejercicio. El domingo en efecto llegó Rebeca. La niña solo tenía 11 años. El domingo, coma, en efecto, coma, llegó Rebeca. Punto. La niña solo tenía 11 años. Muy bien. Esta es una coma para antes y después de conectores se usa la coma, en efecto. Antes y después el uso de conectores. Y al final, punto. Vamos al siguiente ejercicio.
La casa se llenó de humo, no podíamos respirar. ¿Listo? La casa se llenó de humo, punto. No podíamos respirar, punto. Ok. Y coma. Profe, pues yo pienso que es la casa, coma, se llenó de humo, punto, no podíamos respirar y termina otra vez en punto. Eso. Yo Ahí digo sería como, la casa se llenó de humo, punto y coma, no podríamos respirar. Punto. pues hasta punto y coma se podría usar. La diferencia es que aquí está en mayúscula y entonces cuando hay mayúscula, pues como está la mayúscula, ahí está anunciando un punto. Y aquí para Sí. explicar, Sí. la casa se llenó de humo, pues sí, la casa se llenó de humo. La casa, coma, se llenó de humo, no podíamos respirar y al final punto. Bien. Vamos al el último ejercicio. Allí tomaban café, contaban chistes, jugaban al dominó y lo pasaban bien. Allí tomaban café, coma, contaban chistes, coma, jugaban al dominó y lo pasaban muy bien. Punto. Y muy bien, punto al final. Y se me despapalló. Muy bien, listo. Ahí están numerando varios elementos varios elementos de una numeración, el uso de la coma. Listo, chicos, eso sería lo que queríamos abordar hoy. Claudia había alzado la mano, no sé si era para hacer el ejercicio. Les doy las gracias por la participación, por estar activos, conectados. Muchas gracias por estar ahí 100% conectados y estar pendientes de las evidencias.